Muchísimas gracias por la invitación. Para ahorrar tiempo, voy a agradecer en general y en particular, y entro en tema. El actual mapa político de América Latina es quizá el hecho más elocuente. Salvo Perú y Argentina, todos los grandes países del continente están tomados por el socialismo del siglo XXI, en diversos estadios de la toma del poder. ¿Cómo hemos dejado que esto suceda? ¿Por qué no lo hemos detenido 10, 20 años atrás? No lo hemos detectado porque nos ufanamos de profesar la razón y la objetividad, y ellos manejan otras lógicas: la invisibilidad, el engaño y el espejismo. Tampoco hemos detectado que estos socialismos, el comunismo, el fascismo y el nazismo, son un proyecto histórico maquillado del restablecimiento del absolutismo monárquico. Frente al triunfo del liberalismo del siglo XVIII, aparecieron ideologías mesiánicas de intelectuales lumpen, donde destaca Carlos Marx, propidiendo religiones terrenales que buscaban radicalizar a la poderosa fuerza insurgente de la modernidad, que era el pueblo movilizado, apelando a una técnica que perdura hasta hoy: la contradicción histórica entre pobres y ricos, entre oprimidos y opresores. El fin práctico es y era destruir el naciente capitalismo y su ordenamiento político, la democracia. Vladimir Lenin desarrolla el partido leninista, que fue la iglesia y el ejército de la fe mesiánica marxista, y encargado de hacer la guerra redentora, la guerra revolucionaria. Con mucho genio, Lenin adaptó con eficacia la teoría militar a la política y creó un nuevo tipo de doctrina militar, la guerra social, a la que nosotros confundimos con política. Fue un nuevo tipo de conflicto irregular. Sus soldados visten de civil, usan la protección como escudo humano, el ardid y el engaño son recursos normales. Los soviéticos le terminaron llamando la maskirovka, o doctrina militar del engaño. Con esto, en pocos años, el comunismo cambió la fisonomía del mundo, tal como hemos desarrollado en el liberalismo con la teoría neoclásica. Se desarrolla el neoliberalismo de Hayek y de Friedman, el anarcocapitalismo. Ellos también desarrollaron esa su fortaleza, que es la guerra político-social. El verdadero objetivo de la revolución mesiánica ha sido siempre desinstalar a sus países del curso de la historia y llevarlos al pasado, al feudo, a la finca, a la cancelación, a la sumisión, a nuevamente inclinarse ante un señor absoluto que en las monarquías mesiánicas ha tomado el nombre burocrático de secretario general o el nombre militar de Führer, duce o comandante en jefe. Para desinstalarse de la historia, deben destruir al capitalismo y a la democracia. No vemos sus acciones porque se especializan, como dijimos, en la invisibilidad. En 1960 los soviéticos abrieron la oficina llamada de medidas activas, que es la teatralización de los grandes hechos políticos, o de grandes hechos políticos. En realidad no la estaban inventando esta técnica, sino institucionalizaban la brillante operación Confianza de 1921, con la que Dzerzhinsky perforó, infiltró y destruyó a la oposición bolchevique. Este procedimiento se aplica hasta hoy con las operaciones del socialismo del siglo XXI en toda América Latina. La oficina de medidas activas se difundió en el bloque comunista para coreografiar hechos inexistentes y fundamentar falsedades. Fabricaron manuales, institutos, posgrados y experiencias en esta materia. Su aventajado alumno fue la Dirección General de Inteligencia cubana, DGI, que ya en 1971, cuando la KGB fue expulsada de Inglaterra, se hicieron cargo de sus oficios. Conclusión natural: la mayoría de los hechos y actos de los comunistas
en sus distintas acepciones, no los vemos, porque lo dijimos, son invisibles. He ahí su trabajo y su fortaleza. El comunismo soviético y otras monarquías mesiánicas, como el fascismo italiano y el nazismo alemán, cayeron por exceso de dogma, eran muy nuevas, y su falta de adaptabilidad. Pero contrariamente al deseo utópico de Fukuyama del fin de la historia y de otros muchos liberales, el impulso de las insurgencias mesiánicas no cesó, no ha terminado. China y Cuba se adaptaron. China se adaptó a la producción moderna y al intercambio de bienes sin dejar de ser comunista, sin dejar de tener partido único y con un mercado controlado por el Estado. Cuba, por su parte, se constituyó en una transnacional de inteligencia político-militar que utilizaría todo el conocimiento de la maskirovka soviética, más décadas de su propia experiencia en todos los tipos de guerras asimétricas y convencionales en las que ha participado. Con la caída de la Unión Soviética, Fidel Castro diseñó la guerra de baja intensidad, que es el manejo de movimientos sociales, comunidades de agresión y legitimación destructiva. El fusil del viejo guerrillero se cambió por el incendiario encapuchado. Continuó con la infiltración de amigos y enemigos y vendió un viejo nuevo producto: la democracia fascista, o sea, el caudillo redentor que usaba las elecciones libres para capturar el poder absoluto. Para desestabilizar, apeló a las viejas contradicciones de ricos y pobres, pero les agregó las nuevas, algunas ya sembradas por los soviéticos en Estados Unidos, como la contradicción de razas, la contradicción feminista y la contradicción de género LGBT. Más adelante, el mecanismo marxista de la contradicción irreconciliable enfrentará a la ecología con la industria y el consumo capitalistas. Hace 40 años China y Castro adaptaron las técnicas de la lucha revolucionaria mesiánica a las nuevas generaciones del mundo y han profitado de la ingenuidad liberal del siglo XXI, que quiere creer que solo es natural el intercambio de bienes y no la guerra. Con el triunfo y con el dinero de Chávez, la entrada en escena de Putin del año 2000 y la China absolutista de Xi Jinping han capturado gran parte de América Latina, de África, y han infiltrado poderosamente a Europa y a los Estados Unidos. Para muchos liberales y conservadores, este cáncer mesiánico seguirá siendo desconocido porque nuestra lógica de hechos, de facts, no lo va a detectar porque sus acciones no se revelan, su arte está en esconderlas. La única posibilidad de detectarlos es por vía del modus operandi, no por los hechos, sino por el modus operandi. Conocer la operación interna de los comunismos nos ilustrará en su modus operandi. A mí, conocerlo un poco me permitió en 2005 anticipar que Evo Morales era un proxy cubano, o en 2017 me permitió escribir un artículo llamado La migración como arma táctica, que anticipaba el ataque migratorio a la frontera sur de los Estados Unidos. Estamos perdiendo la guerra, aunque siempre anidamos la esperanza de que al final los gringos nos salvarán. Y si no, este siglo XXI, los liberales y conservadores no hemos sido eficaces combatiendo las insurgencias mesiánicas, porque insistimos en pensar y en hacer exactamente lo mismo, esperando que en algún momento el resultado sea diferente. Hoy, mucho más que en el siglo XX, las monarquías mesiánicas, comunistas e islámicas han ocupado la mayor porción del mundo y de América Latina. ¿Qué hacer? Primero, reconocer al enemigo y a la guerra que articula, conocer. Y luego teorizar, debemos crear teoría, proponer la defensa intransigente de la libertad y diseñar acciones eficaces, sean radicales o apostólicas, para derrotar al enemigo. De otra manera, la libertad habrá sido un brote primaveral en la historia y pronto se desvanecerá ante nuestros ojos.
poder del comunismo, ¿no? Un comunismo nuevo, un comunismo marxista similar al del pasado. Luego de septiembre 11, cuando muchos de nosotros estábamos medio dormidos, dicen se ganó la Guerra Fría, ya no hay más problemas, hubo un reenfoque en todo nuestro trabajo de inteligencia. Fue después de ese evento que yo empecé a plantar las semillas para lo que hoy es el Center for a Secure Free Society, dirigido también por Joseph Humeyer, que está esta semana en Panamá, otra zona clave para la agenda de Estados Unidos hoy. Creo que muchos de ustedes colaboran con Joseph Humeyer. Recuerdo que Mara Backlin, que trabajaba con Hernando de Soto, a comienzo de siglo, me pidió si podía acompañarla, porque su esposo no podía venir a una reunión de la Academia de Graduados de Inteligencia, ¿no?, de la Marina. El esposo estaba en el directorio. El orador era el director de Seguridad Nacional en ese momento, Michael Hayden, que luego fue jefe de la CIA. Y les pidió a los comensales, serían como 2 o 3 veces este público, ¿no?, que levanten la mano si tenían security clearance, no sé cómo se traduce, ¿no?, si tenían pase de seguridad. Casi todos levantaron la mano, ¿no? Y él básicamente le dijo, mira, básicamente que los enemigos, ¿no?, refiriéndose a China y Rusia, tenían acceso a casi toda la información. Si querían tener acceso, lo hacían, ¿no? Y le preguntaban por qué no hubo un ataque cibernético masivo cuando se hace el esfuerzo de, como quieran poner, ¿no?, de liberar a Irak o tomar a Irak. Y dice que básicamente estos mismos ataques cibernéticos tienen el problema de crear efecto boomerang. Uno hace un gran esfuerzo, pero a los amigos o gente aliada, que es parte del aparato de inteligencia oficial o no oficial de Occidente, también puede ser afectado. Entonces, rara vez se hacen enormes ataques de este tipo, ¿no? Y siempre es una especie de ataque diario en diversos centros de todos. Mi visión para crear estos centros de inteligencia trabajando sobre este tema, básicamente fue a mi carrera profesional, ¿no?, dirigiendo la antigua Atlas, que mi objetivo era crear institutos, y creo uno de ellos, el Instituto de Ciencia Política, en 1987, los fundadores de este grupo vinieron al primer evento que organicé en 1987, pero después también mi rol en el Instituto de Seguridad de Praga. Yo estaba en un instituto que estudiaba temas de corrupción y caímos estudiando defensa internacional porque hubo un negociado de compras de jets a fines del siglo XX. En fin, necesitamos, yo digo, estos centros más independientes, no solo depender de los estados, para contrarrestar lo que están haciendo estos actores estatales enemigos. El instituto creo se está convirtiendo también, están prestando atención a esto y se está convirtiendo en un líder regional, así que felicitaciones, Carlos, por tu trabajo. Obviamente cuando empecé a hacer esto traté de leer todo lo que podía sobre Human Intelligence, inteligencia humana, y Signal Intelligence, que hubo un jefe de la CIA que destrozó bastante todo lo que es Human después del fiasco de rescatar a Irán. Empezaron a pensar, pasémonos todo más en Signal Intelligence, más que tener gente compenetrada dentro de los países que saben lo que está pasando. El Instituto de Praga ha estado estudiando el trabajo que hemos mencionado aquí. Muchas veces ha estudiado si hay injerencia rusa en diversas elecciones. A veces la conclusión es sí, y hay elecciones en que ha sido muchísimo menos. Pero también acaba de publicar el mes pasado un informe sobre las redes empresariales que acompañan estas empresas que trabajan en inteligencia. Hizo un estudio sobre el de China, por ejemplo, de dónde vienen los armamentos que van a los terroristas islámicos, Hezbollah, Hamas, y básicamente muestra la red de empresas controladas por Norinco, ¿no?, y que son, al menos oficialmente son 6 o 7 empresas. Norinco es el China North Industries Corporation, y también COSIC, China Aerospace Science and Industry Corporation.
necesitamos más estudios para saber cómo trabaja nuestro enemigo, ¿no? Porque es muy difícil combatir lo que no sabemos. Obviamente, como trabajo en centros en tantos lugares del mundo, es difícil enfocarme en todo, pero hablaré un poquito solamente de Argentina y de Estados Unidos, el país donde nací y el país del que soy privilegiado ciudadano. Empiezo por Argentina, ¿no? El Partido Comunista Chino ahí tiene una estrategia de complementar sus acciones económicas y culturales, de las que habló Eduardo Puig, ¿no? Con una red de observatorios en distintas partes del país. El más conocido es la bajada del Lago Neuquén, ¿no? El espacio lejano Station. Hay otro observatorio en la provincia de Santa Cruz, otro observatorio láser en San Juan, un observatorio en la Universidad Nacional de San Juan, y hay planes para establecer un laboratorio en Córdoba. Europa también tiene un observatorio, ¿no? Así que hay que ser claro, pero de vuelta, una cosa es Europa, otra cosa es un país donde toda decisión importante la toma el Partido Comunista Chino en colaboración con el ejército llamado de Liberación Nacional. Estos centros, como otras inversiones ejecutadas por el Partido Comunista Chino, tienen muchos usos comerciales, pero todos están listos para transformarse, si es necesario, en base militar. Me imagino que Enrique García va a hablar del puerto de Chancay, que es uno de estos ejemplos. Me consta que la inteligencia de Argentina monitorea los esfuerzos de desinformación de países considerados como enemigos de los presidentes de turno. Esto es especialmente con los países latinoamericanos, que están más involucrados en influir en políticas en la región, como ahora Bolivia, Cuba, Nicaragua y especialmente Venezuela. No sé si algunos de ustedes vieron el suceso que pasó, que el presidente argentino, que toma muchos riesgos y tiene mucho coraje, salió a defender una criptomoneda, ¿no? Libra. Los trolls y bots de Venezuela, ¿no? Apretaron el acelerador, mientras que en esos días en Argentina las menciones fueron de 2.9 millones. En Venezuela solamente fueron 23 millones de menciones, ¿no? ¿Quieres que te pase? No tengo. No, sí, voy. No, hice nota, no, voy a pasar algo al final para que... las menciones ponían Milei estafador, el TAC, no sé si es TAC, Milei estafador mundial. Claro, Milei obviamente se gana enemigos, tilda a Petro de comunista y asesino, plaga de tal, ¿no? A Díaz-Canel de dictador, narcotraficante y terrorista, todas las verdades. Pero obviamente los servicios de inteligencia de esos países quieren destruir la posibilidad de éxito del presidente Milei. Ignoro cuánta gente tiene Argentina, la inteligencia argentina, analizando cómo están trabajando China, Rusia e Irán para influir en la opinión argentina mediante Signal Intelligence y los medios sociales. No sé si siguen, por ejemplo, cómo cooptan diplomáticos, asociaciones de legisladores, académicos, personas a las que muchas veces nuestros amigos les abren las puertas. Muchas veces por ignorancia, otras veces por complicidad. Termino con esfuerzos para contrarrestar, más que nada en mi país, Estados Unidos. Uno de ellos es uno de los grandes actores en la lucha contra las fuerzas del mal, que es un sector privado que se llama Eric Prince, el fundador de Blackwater, que ha sido actor privilegiado en el Medio Oriente, obviamente en Irak, pero también en África, y ahora está asesorando al gobierno de Ecuador. Él, para ayudarnos, tiene una empresa ahora que empuja teléfonos donde no pueden saber lo que estamos haciendo, ¿no? Que realmente hoy en día casi todo el mundo puede escuchar lo que yo estoy diciendo si lo quieren hacer, ¿no? Entonces hay algo que usamos mucho que se llama Faraday Box, ¿no? que es simplemente un sobre que tiene protección para que uno pueda tener acceso. El de él es un teléfono mucho más seguro. Pero hay otro colega, amigo de nuestro instituto ACT, yo estoy en muchos centros, y la verdad
pasa que la familia Prince de Grand Rapids, donde se fundó Acton, así que es alguien que conozco desde hace varias décadas. Yo digo que necesitamos más gente, más guerreros privados y más centros privados, que también tienen sus compromisos, pero nos ayudan a democratizar el debate. Eric Kovala, que tiene otro, he visto todos los informes secretos o privados. En el momento que ponemos accept, que aceptamos en una aplicación, no pueden saber todo, pero nos pueden básicamente seguir todo lo que son patterns, dónde se está moviendo esta gente. Y esto se puede hacer alguien que roba propiedad intelectual, alguien que quiere tráfico sexual con chicos, no olviden los datos de la gente que quiere hacer tráfico sexual. En la película se llama Sound and Freedom, de un amigo, Eduardo Verastegui, cómo van a los grandes eventos deportivos los pedófilos y demás a tratarles. Pero es increíble, y esto es estoy hablando de dos casos de empresas privadas, porque yo soy más del sector privado que del otro. Algo que es complicado en el momento, no solo en el momento que uno compra o decide o pierde tiempo, es mucho más lo que puede saber una empresa, ¿no? Ustedes hablan de un tema y ya se lo están vendiendo por teléfono. Yo sigo la recomendación de mis amigos en Heritage y no tengo TikTok, pero realmente sé lo efectivo que es la información que sacan. Y tengo un problema, yo todos los meses, el mes que viene, escribo un ranking para Forbes de medios sociales y think tanks, y como no tengo TikTok, tengo que preguntarle a los que usan TikTok su experiencia. Yo soy como tomista, ¿no? Que somos reales y creo que sobre Bitcoin, tengo que comprar Bitcoin. Y así que bueno, un hándicap. Pero bueno, TikTok es un problema. El presidente Trump está a favor que siga, los diputados conservadores no quieren. Competencia espacial, yo soy muy amigo de uno de los principales competidores de los rusos en 5G y Huawei, y son una que se llama Declan Galley, un empresario irlandés, una empresa llamada Rivada. Escribí en Forbes sobre esto, pero hace un año y medio, 2 años, un año y medio, se expandió enormemente, una compra, creo que puede tener 600 satélites. Pompeo entró en el directorio, ¿no? Imagínense por qué, pero de vuelta, hay hoy en el mundo los puertos, las rutas, ¿no? Las avenidas, es todo en el ciberespectro. El que controla el ciberespectro y tiene la primera información en ese tema tiene una enorme ventaja en el mundo. Ahora, terminando, y ahora voy a venir mi corazoncito, ¿cómo se llama? Libertario, ¿no? Porque no sé si es bueno o malo lo que hemos aprendido a todos, ¿no? En inglés decimos the genie's out of the bottle, o the emperor has no clothes. Todo lo que Elaine ha estado hablando, todo lo que se habló al comienzo, mi país lo ha venido haciendo de una forma increíble, con miles de millones de dólares, miles de millones, tratando de ganar elecciones, tratando de causar división, creando desinformación. ¿Cómo decir que un varón puede ser una mujer? Poner banderas que defienden eso y casi criminalizar al que piensa distinto. La agencia de inteligencia, yo ya sabía que la agencia de inteligencia tiene mucho venture capital. Pero ahora no se sabe solamente que esta empresa que se llama IQTEL, se creó hace 25 años. La estructura es casi como, algunos de ustedes han colaborado con el IRI, NDI o CIPE, son estructuras non-profits creadas por el gobierno y financiadas por el gobierno. En sus primeros 17 años, esta empresa hizo 325 inversiones, ¿sí? Y ahora ya pasaron las 800. Y de vuelta, esto va a ser mezclado, ¿correcto? Porque no sé cuántos de ustedes saben qué es Palantir, cuáles son las operaciones de Musk en el comercio. Todos van a caer. La información que ha sacado Elon Musk, mientras que siga saliendo, nos va a hacer a nosotros, los libertarios que tenemos duda, al gobierno también americano, y a los enemigos, tener un manual de cómo ha operado Occidente, ¿no? Así que, de vuelta, estamos todos mirando en esto.
me está quedando sin tiempo y quiero terminar simplemente con algo que va a pasar sobre este tema específico. Fox Nation está haciendo un programa con el director también del Instituto de Praga, que es un gran amigo, Roger Robinson, pero quiero decirle simplemente que este es un tema de primerísima importancia en Estados Unidos. También hay todo un centro dedicado a mostrar que Estados Unidos es más federal que otros países federales, quiere decir, los gobernadores a veces tienen libertad de qué hacer, y el Partido Comunista Ruso, chino, se las encarga para presionar a diputados, gobernadores y demás para salirse con la suya en Estados Unidos. Entonces hay todo un centro dedicado a alertar a gobiernos provinciales. Si puedes pasar el link y terminamos. Esto va a salir, obviamente, la gente que compra en Walmart, ¿no? Quizás no sabe de todos estos problemas. El joven libertario, elegir entre Huawei y un iPhone, compra el más barato. ¿Por qué tengo que percobrar? No tiene ni idea de todo lo que existe detrás. Estamos trabajando en un mundo, muchos de mis amigos liberales, en que es como que donde sin Estado, un autor que me gusta llamar von Mises, comienza el libro que se llama The Unhampered Market. Pero el Estado era menos del 10% a comienzo del siglo XX. Hoy a nivel provincial es 10%. El rol del Estado es inmenso en todas las áreas. Recién ahora está saliendo a la luz parte de cómo trabaja China. Hay un autor que le recomiendo que se llama Peter Schweizer, no sé si están los libros en español, gran historiador de Estados Unidos de los momentos actuales. Él básicamente culpa a casi todos. Yo no culpo tanto a los que empezaron la relación con China cuando los liberales pensábamos, bueno, si comercian más se van a transformar en más respetuosos del Estado de Derecho y demás, y allí fracasamos, ¿no? Así que para responderte en forma simple, China se ve como enemigo más peligroso que los otros actores del resto del mundo en Estados Unidos. Si lo ven en las encuestas, eso lo van a ver. Pero todavía no sabemos lo que se llama el fallout, ¿no? ¿Qué va a pasar con ciertos precios? Si sigue esta guerra comercial, que parece que con el resto del mundo puede salir mejor, pero con China no sabemos dónde va a terminar. No sabemos qué va a pasar si de golpe los agricultores no pueden vender sus productos a China y si las cosas cuestan más en Walmart. Pero de vuelta, muy buena pregunta, porque los políticos que quieren ser reelegidos están mirando eso. Ya sea, por ejemplo, mostrando los beneficios de Internet y las tecnologías, cuando comenzamos, que todo parecía ser bastante favorable, promoviendo la creación de soluciones y buenas prácticas digitales, formando, capacitando, entrenando, educando, sensibilizando e impulsando la alfabetización digital, que es tan importante y especialmente en estos temas, y por supuesto también alertando sobre los riesgos y las amenazas que pudieran erosionar los cimientos de nuestras democracias. Y ese punto quizás es el más ad hoc, el más relevante en el marco de este panel, que es infraestructura digital, ciberseguridad y desinformación, ¿no? A ver, hay que partir de la premisa que en las últimas décadas América Latina ha sido testigo de una transformación acelerada en su ecosistema digital. América Latina ya no solo es un espacio de disputa económica o ideológica, sino también un campo de batalla digital. Rusia y China han incrementado su presencia informativa y tecnológica en la región mediante distintas estrategias que combinan infraestructura tecnológica, herramientas de ciberinteligencia y todo lo que es relacionado a la desinformación online. Estos tres puntos, para que lo recuerden, los vamos a analizar después con ejemplos y casos concretos en la siguiente parte de la exposición. Y estas formas de interferencia no solo responden a intereses geopolíticos, sino que amenazan directamente la calidad de la democracia en nuestra región. Pero hay que entender, ojo, y este punto es crucial, que esta interferencia digital de actores como China y Rusia no es un fenómeno coyuntural, no es algo que está pasando producto de las sociedades conectadas, no, sino forma parte de una estrategia geopolítica sostenida que busca redefinir las reglas del orden internacional. Y yo creo que esto es importante tenerlo muy en cuenta.
A ver, para efectos de esta conferencia creo necesario darles un poquito de contexto en el sentido de conocer cuál es la realidad actual de nuestros países. Es decir, por ejemplo, cómo estamos en términos de conectividad en la región. Hay que tener en cuenta que en la actualidad América Latina el promedio de conectividad es del 77%, siendo la subregión de Sudamérica con mayor acceso a Internet alcanzando el 82,5%. Tenemos una región donde la brecha digital cada vez se va disminuyendo y donde en términos generales podemos decir que hay un mayor acceso a Internet, hay un mayor uso a las redes sociales, hay mayor uso de nuevas tecnologías digitales emergentes, un mayor consumo de smartphones, tabletas, computadoras y más tecnología. Entonces somos grandes consumidores de toda esta tecnología. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que nos faltan más carreras profesionales universitarias en ingeniería, ciencias de la computación, carreras en el área STEM. Necesitamos generaciones de programadores, desarrolladores capaces de innovar en ciencias, en robótica, en desarrollo de inteligencia artificial y otras áreas disruptivas. De manera que no solo seamos consumidores de tecnología. Adicionalmente, falta más alfabetización digital, más programas de AMI dirigidos a la población y poblaciones vulnerables, justamente para que no sean vulnerables a estas nuevas amenazas que van surgiendo. Y para que ustedes sepan, se requiere reforzar todo lo que significa la ciudadanía digital. ¿Y qué es esto? Esto implica cuidar tu seguridad, tu privacidad, tu identidad como individuo que haces uso de todos estos espacios digitales para poder discernir esta capacidad de raciocinio, de usar tu juicio crítico para poder discernir así entre la verdad y la mentira, de manera que estas falsas narrativas, estos contenidos engañosos no nos agarren, ¿no? De improviso y sepamos cómo actuar y cómo reaccionar frente a estos contenidos. Y todo esto debe aún fortalecerse. Y en términos de democracia, lamentablemente, yo creo que aquí la mayoría de los que estamos presentes sabemos cuál es la situación en nuestra región, que no es nada favorable. Vemos una gran desafección hacia los partidos políticos, un alto nivel de desconfianza hacia las autoridades e instituciones públicas, un desapego existente hacia la democracia como sistema de gobierno que va en aumento año tras año de acuerdo a lo que nos dicen diversos estudios. Ustedes saben que el índice de The Economist nos menciona que la mayoría, el promedio de los países de América Latina, para que ustedes sepan, viven bajo regímenes híbridos. Eso significa que es una categoría que está por debajo de las democracias imperfectas. La subregión de Centroamérica es la que ha sufrido un mayor retroceso en los últimos años y además, por 9º año consecutivo, registramos un declive democrático en toda la región. Solo para que ustedes sepan, a modo general, el 7% de la población en el mundo, menos del 7%, vive en democracia plena, mientras casi el 40% vive bajo regímenes autoritarios, y estas son cifras que nos da The Economist en su último informe. Adicionalmente, el Latinobarómetro sabemos que nos dice que solo el 28% en la región siente una satisfacción con su democracia, situación que se agudiza y que es aún peor en el caso de Perú, el único país que tiene un solo dígito en su satisfacción con la democracia. Entonces, como verán, toda esta situación descrita, el impacto en la tecnología, la debilidad democrática, genera una base fértil para que este tipo de interferencias, de injerencia, pueda darse en nuestros países. Respecto a las interferencias y sus técnicas, hay que decir que se aplican básicamente dos modelos. Rusia, por un lado, busca desestabilizar y dividir. Despliega una estrategia disruptiva basada en la desinformación, la polarización y la erosión institucional, mientras que China busca construir legitimidad y dependencia tecnológica, privilegiando una estrategia estructural y de largo plazo. Así promueve su modelo de desarrollo, genera dependencia tecnológica y exporta estándares de control informativo. Ambas estrategias buscan coincidir en influir en los procesos políticos, en modificar narrativas públicas e interferir directa e indirectamente en los sistemas democráticos. Y como ya se ha dicho, que ahora vuelvo a mencionar,
esta presencia se ha incrementado mediante estrategias que están basadas en la infraestructura tecnológica, en las herramientas de ciberinteligencia y todo lo que es desinformación online. Quiero referirme ahora a estas tres. Cuando hablamos de infraestructura tecnológica, nos referimos a inversiones y despliegues físicos y digitales que permiten tener control o acceso estratégico a flujos de información. Hablamos, por ejemplo, las acciones de China a través de Huawei, donde se han instalado redes de telecomunicaciones, incluido lo que es 5G, en muchos países latinoamericanos, lo cual genera dependencia tecnológica y posibles vulnerabilidades de vigilancia. También se han construido centros de datos. Empresas chinas han construido o gestionado centros de almacenamiento de datos en países, por ejemplo, como Ecuador, lo que puede abrir la puerta a recopilación de datos a gran escala. Sabemos que Rusia ha instalado estaciones terrestres en su sistema de navegación satelital en Brasil y Nicaragua, lo que permite la recolección geoespacial y potencialmente vigilancia militar. En términos de herramientas de ciberinteligencia, debemos decir que son técnicas y tecnologías empleadas para recolectar, analizar y usar datos digitales para fines estratégicos, es decir, políticos, militares, diplomáticos o económicos. ¿Y qué ejemplos tenemos al respecto? Todo lo vinculado puede ser a los software espías o spyware, ¿no? Aunque no siempre se revela la autoría, se sabe de usos sospechosos de software chinos o rusos para el espionaje digital a opositores o periodistas, disidentes, en fin. Los ataques de phishing dirigidos son otro de los casos donde se han identificado campañas en América Latina en las cuales actores estatales envían correos falsos para robar credenciales de funcionarios o activistas. Y otro tercer ejemplo es lo referido al monitoreo de redes sociales y Big Data, que son herramientas de IA, de inteligencia artificial, para arrastrar tendencias sociales, a mapear a influenciadores o anticipar movilizaciones sociales, a veces con ganas, con intención de controlar y desestabilizar. Y el tercer punto es referido a la desinformación online. Lo sabemos, lo hemos hablado, y desde Democracia Digital hemos trabajado este punto muchísimo, desde ya hace muchos años y con distintas líneas de trabajo, que son campañas coordinadas para manipular la opinión pública, erosionar la confianza en las democracias y promover narrativas afines a sus intereses, evidentemente. ¿Qué ejemplos teníamos? Por ejemplo, los medios estatales como Russia Today y CGTN, que ya los hemos escuchado, donde se difunden contenidos, por ejemplo, últimamente para sembrar desconfianza hacia Estados Unidos, hacia la OTAN o instituciones democráticas. Vemos cada vez más estos bots y cuentas falsas en redes sociales. Hay estas cuentas automatizadas o manipuladas que amplifican estos mensajes polarizantes, donde se critican protestas prodemocráticas o, por supuesto, alaban regímenes autoritarios. Y además tenemos las narrativas pro-autoritarismo que se difunden en las distintas plataformas digitales. Desde la invasión rusa a Ucrania, América Latina ha aumentado considerablemente la desinformación ideológica. Esto es un punto crucial porque normalmente hemos visto desinformación online en contextos de elecciones y en contextos de pandemia, por ejemplo, que creo que todos nosotros lo hemos vivido. Pero la desinformación ideológica era muy interesante y lo vimos con mucha fuerza en nuestras distintas plataformas digitales, a través de Russia Today, por ejemplo, o cuentas como Sputnik, que amplificaban esas narrativas polarizantes, esas teorías conspirativas y estos contenidos prorrusos, ¿no? Lo vimos con mucha fuerza, recuerdo yo, a través de X, antes Twitter, ¿no? Donde se podrían ver cuentas falsas hechas por bots y con la ayuda de inteligencia artificial para lograr un amplio alcance y una gran fuerza en la viralización. Narrativas que se repetían incansablemente por distintas cuentas de manera simultánea y en diversos idiomas. Y China ha desplegado un enfoque distinto bajo la promoción de su modelo de gobernanza digital en distintos ámbitos latinoamericanos. Ustedes dirán, ¿qué significa este modelo de gobernanza digital? Y es algo que desde Democracia Digital lo hemos discutido siempre porque participamos activamente en los foros de gobernanza de Internet a nivel global. Y esto significa el control estatal fuerte sobre Internet y las plataformas digitales, la censura selectiva de contenidos considerados sensibles,
la vigilancia masiva mediante tecnologías como el reconocimiento facial, Big Data, el monitoreo de redes, y la promoción de la soberanía digital, es decir, que cada Estado tenga control absoluto sobre su ciberespacio, ¿no? Y ese es el gran debate que siempre se genera, porque es contrario a lo que hemos promovido siempre en distintas instancias globales, que buscamos una Internet global abierta y libre, que es lo que queremos todos, ¿no? No esta Internet por Estado. Entonces China presenta este modelo como una alternativa eficiente y estable. Y por supuesto usa sus herramientas como lo son TikTok para difundir estos contenidos afines, para difundir su narrativa oficial y para lograr los distintos puntos que hemos mencionado a lo largo de esta exposición. Ambos países, por supuesto, hacen uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial, como sabemos el modelo DeepSeek, que fue lanzado hace poco para generar contenido automatizado en múltiples idiomas. DeepSeek es un modelo de lenguaje grande comparable con el GPT-4 que ha impulsado OpenAI, que es el más potente, de código abierto y con licencia similar a lo que es el Llama de Meta, ¿no? Es un modelo de lenguaje bastante potente. Entonces, en el ámbito de la desinformación hay que tener en cuenta que Latinoamérica es una región de alta conectividad y baja en alfabetización digital, en educación, que es lo que ya mencionamos desde el inicio, lo cual pues genera una combinación explosiva y peligrosa, ¿no?, en el mediano y largo plazo. Y la desinformación es sin duda una herramienta geopolítica que constituye una cara de la injerencia, y esto también permite manipular, que ha logrado desestabilizar las democracias, especialmente en contextos electorales. Quiero referirme solamente a dos casos de lo último, de unos ejemplos en tiempos de elecciones recientes que se han registrado. Con eso finalizo. Y es algunos ejemplos, lo sabemos, en el 2016, durante la campaña de Trump, en su primera campaña, se vio las granjas de bots y trolls provenientes de Rusia, Europa Oriental, para favorecer al entonces candidato, ¿no?, Donald Trump. Y en la actualidad sabemos, en un reporte de 2024 de Microsoft, señaló que Irán estaba intensificando su actividad en la red con el propósito de interferir también en las elecciones recientes de 2024, ¿no? Y las acciones que se identificaron a través de este reporte de Microsoft era un ataque de phishing por correo electrónico contra el equipo de la campaña presidencial, la creación de sitios web con noticias falsas, los cuales se viralizaban con la fuerza, ¿no?, que ya se ha mencionado a través de la IA y otras herramientas, y la suplantación de identidades de activistas políticos. Adicionalmente, se sabe, una de las tendencias que se ha examinado en las recientes elecciones de Estados Unidos es los desiertos de información. Se sabe que los espacios digitales prorrusos se hacen pasar por medios de comunicación aprovechando los ya mencionados desiertos de información. Y esto significa que alimentan de noticias falsas y contenidos engañosos. Estos desiertos de información son aquellas ciudades o pueblos lejanos en distintos estados de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, no cuentan con un medio oficial. Entonces se publican, se crean estos diarios digitales, como el nombre de la ciudad, el nombre del pueblo, ¿no?, y empiezan a producir estos propios contenidos, con lo cual lo hace muy verosímil, ¿no? Y la gente pues lee estos contenidos, y es más fácil manipular y engañar con esta cantidad de contenido engañoso que se difunde y se masifica a través de estos medios digitales, y son una tendencia que se ha visto junto, por supuesto, a otro tipo de prácticas durante los comicios pasados. Entonces, para que ustedes sepan, este es un gran tema, es un tema que hay que darle especial interés y de especial importancia. La verdad que me parece muy favorable que estemos discutiendo esto. En el ámbito de la desinformación online, Democracia Digital ha trabajado mucho, y si tienen interés en conocer estos esfuerzos en distintos contextos, los invito a visitar nuestro sitio web democraciadigital.pe y conocer más y poder seguir con este gran diálogo. Muchas gracias. Primero quiero agradecerles por hacer este evento
estuve con Enrique García 40 días en Argentina haciendo un evento similar. Y